Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del laboratorio PRL 360. Seguimos con la serie de los neuroquímicos, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablar de la adrenalina, ¿vale? Adrenalina del riesgo. ¿Por qué tomamos malas decisiones en seguridad? Y para empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has hecho algo en el trabajo que sabiendo que no era seguro, pero aún así lo has hecho? Subirte sin arnés, ir más rápido de lo debido, saltarte un paso del procedimiento. No es solo una acción, es química. Se llama adrenalina y puede ser una de las grandes enemigas de la prevención. ¿Qué es la adrenalina? La adrenalina es una hormona que libera el cuerpo cuando percibe riesgo, urgencia o peligro. Es la responsable de que nos preparemos para reaccionar rápido. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión, activa el cuerpo. Es lo que se conoce como respuesta de lucha o huida. El problema no es la adrenalina. El problema es que también puede hacernos tomar malas decisiones. ¿De acuerdo? Y la adrenalina no piensa, solo reacciona. Por eso, a partir de ahora, veremos cómo nos puede afectar este neuroquímico a la prevención. Ya hemos visto que no es muy amigo porque nos puede llevar a que la gente actúe muchas veces sin pensar y nos puede crear situaciones de peligro. Imaginar un trabajador en altura que lleva toda la mañana trabajando correctamente, pero al final de la jornada surge un problema y hay que terminar rápido. Lo que nos pasa siempre. A veces que vas bien y después puede llegar encargado o te has olvidado de algo y dices que lo tengo que hacer ya, ¿vale? Empiezan las prisas, el encargado mira el reloj, el trabajador piensa, solo un momento, no hace falta ponerse el arnés otra vez. ¿Qué ha cambiado? No han cambiado las normas, no ha cambiado toda la situación, el contexto. Lo que nos ha cambiado es el estado del cerebro y ahí ha entrado el juego la adrenalina. Y muchas veces pues subimos a hacer esa faena sin ponernos el arnés o el arnés está mal puesto y eso nos genera un peligro. A ver, os voy a poner un pequeño experimento. Imagina que tienes todo el tiempo del mundo para hacer una tarea. La haces despacio, revisas y piensas. Ahora imagina la misma tarea, pero alguien te dice, tienes 30 segundos. ¿Qué pasa en esta situación? Pues que empiezas a ir más rápido, cometemos más errores, te saltas pasos. Eso es la adrenalina activándose. Y en seguridad, la prisa es uno de los mayores riesgos. El gran problema que tenemos en prevención de riesgos laborales es que muchas veces analizamos los riesgos desde lo técnico, máquinas, equipos, procedimientos, pero olvidamos algo fundamental, el estado emocional del trabajador, porque un mismo trabajador en calma es seguro y bajo presión puede ser peligroso. Por eso quiero hacer este capítulo hablando de este tema para que solo no nos centremos, como decimos muchas veces, en las máquinas, equipos, procedimientos, sino también nos fijemos en las personas. Y veremos que si analizamos mucho más profundo y en las investigaciones de incidentes y de accidentes, pues buscamos un poco más ahí al fondo, podemos encontrar situaciones de estas, ¿vale? Y esto nos va a ayudar, pues a lo mejor, a buscar ambientes que son más seguros y sobre todo ambientes donde podamos no controlar o tener el máximo acotado para que ver qué sustancias neuroquímicas nos funcionan para la prevención y las que no nos funcionan, tenerlas controladas para que no se activen y podemos llegar a tener esas situaciones de peligro. Os voy a presentar otro experimento, que es el experimento del riesgo controlado. Imagina dos situaciones. En la primera haces una tarea rutinaria, tranquila y sin presión. Y en la segunda haces algo con un pequeño riesgo, con emoción. El cerebro tiende
a estar más atraído por la segunda. ¿Por qué? Porque la adrenalina también puede resultar estimulante. Por eso algunas personas se acostumbran a trabajar al límite. Para que veáis también que esta sustancia pues nos crea esa estimulación que a veces a nuestro cerebro pues le gusta, y por eso, y a veces a lo mejor con esto podemos llegar a entender que la gente pues haga según qué situaciones porque le gusta y le estimula que le segregue la adrenalina. ¿Cómo influye la adrenalina en la seguridad? La adrenalina nos provoca más rapidez, menos reflexión, más impulsividad y más probabilidad del error. Cuanta más prisa, menos seguridad. Y sobre todo, cuando nos genera todo esto, pues hay pasos que nos los saltamos. Y sería importante en este caso, muchas veces las reuniones pre-job o antes de cada trabajo nos va bien para, sobre todo, frenar la adrenalina, estar tranquilos, preguntar y así poder entrar al trabajo con esa menor activación y poder hacer los pasos como nos marca el procedimiento o como lo hemos estipulado. ¿Por qué? Y sobre todo, una de las cosas que tenemos que hablar, y si hacemos reuniones toolbox, pre-job o reuniones antes de empezar la jornada, es recordar el de las prisas. Que el de las prisas, pues, no son buenas. Y explicarlo, además, no decir, bueno, que las prisas, no, dar el por qué las prisas no son buenas, para que la gente lo pueda llegar a entender. Y esto nos va a ayudar mucho, porque si llegamos al personal y se lo explicamos bien, no lo va a hacer, o lo va a intentar minimizar al máximo. Experimento número 3. El experimento del solo un momento. ¿Cuándo o cuántas veces hemos oído es solo un momento? No hace falta. No sé, ya me diréis, pero yo creo que es una frase de las más repetidas. Pensar en la frase, es solo un momento. Subir sin protección. No parar la maquinaria. No usar el EPI. Esa frase que aparece muchas veces justo antes del accidente. ¿Por qué? Porque la adrenalina reduce la percepción del riesgo y hace que el cerebro piense, no va a pasar nada. Cuando tengamos trabajos que puedan generar mucho riesgo, a lo mejor tenemos que acotar al máximo y generar la situación antagonista para que no se dé adrenalina. O en trabajos que sean muy peligrosos y que nos pueda generar esa adrenalina, intentar controlar al máximo, dando otras situaciones, sobre todo el mindfulness, que estén presentes con lo que estén haciendo y decirles que vamos paso por paso, como por habitaciones. Es decir, ahora vamos a hacer este trabajo o vamos a hacer esta parte. Bajamos, descansamos y hacemos la otra parte del trabajo, porque si metemos prisa aquí dentro tendremos un problema, porque vamos a generar riesgos. ¿Cómo podemos gestionar la adrenalina en prevención de riesgos laborales? Punto número 1. Eliminar la prisa innecesaria. La prisa es la gasolina para la adrenalina. Por eso, importante, y creo que también es muy bueno recordárselo a la gente. Hacer una planificación realista de los trabajos. Evitar los trabajos con presión de tiempo excesivo. Eso es muy importante. Ya sé que muchas veces no se puede hacer o no disponemos del tiempo, pero si a lo mejor podemos planificar el 90% de los trabajos y solo dejar un 10% al aire, creo que nos puede funcionar. Hacer las paradas de seguridad, pequeños momentos para resetear el cerebro, es lo que os digo. A lo mejor la tarea se puede dividir en subtareas y si son trabajos peligrosos para que la adrenalina no se nos dispare mucho, pues hacer esas paradas, implementarlas y sobre todo evaluar también cómo funciona. Y que la gente también nos transmita su feedback de cómo le sientan. Y la cultura que permita parar.
que el trabajador pueda decir así no es seguro, no trabajo hasta que no implementemos todas las barreras de seguridad, todos los EPIs y todo. Eso es muy importante, porque si no tenemos esa cultura, vamos a tener a gente con la adrenalina disparada y vamos a tener problemas porque vamos a generar muchos actos inseguros que pueden llevar a incidentes o accidentes muy graves. Y entrenamiento en factores humanos. Es muy importante, como en entornos como la industria, se practiquen estos entrenamientos, ¿vale? Y sobre todo entrenar los trabajos. Muchas veces a hacer en práctica según qué trabajos para ver cómo la gente reacciona y a partir de aquí poder implementar esas medidas que hemos hablado antes, ¿vale? Y sobre todo escuchar mucho el feedback de la gente. Por si al final entrenamos las cosas, ¿qué va a pasar? Que vamos a convertir rutinas. Y si las entrenamos haciéndolo bien, cuando vas a hacer un trabajo y nos falte algo, nos van a decir, nos falta esto, no podemos hacerlo. Me acuerdo que salió en Amazon una serie de los geos y que el instructor era Pelayo Gayol y siempre me acordaré que se entrena para al final hacerlo ya casi rutinario. Pues aquí es lo mismo, entrenar según qué cosas, porque después de esta forma, cuando vayamos a hacer y nos falte algo, ya vendrá por rutina y a por cogerlo. Y sé que esto lleva a invertir mucho tiempo y mucha paciencia, pero es que al final, si podemos llegar a conseguir esto, lo que nos va a generar es unas situaciones donde dejamos el riesgo casi al mínimo. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, en algunos sectores se utilizan pausas antes de las tareas críticas. Se respira, se revisa y se piensa. Eso reduce errores porque baja la adrenalina. Es lo que decimos, es el mindfulness. Por eso es súper importante a veces hacerlo, ¿vale? Intentar buscar tareas de mindfulness, de respiración, para intentar calmar la mente del personal al mínimo. Y para ir terminando, os voy a dejar una reflexión, a ver qué opináis vosotros y vosotras, que la mayoría de accidentes no ocurren porque las personas no sepan trabajar. Ocurren porque en ese momento su cerebro no estaba en modo seguro. Y eso lo hemos visto muchas veces. Las prisas, las confianzas, nos pueden llegar a generar estas situaciones, ¿vale? Por eso hago estos capítulos de los neurotransmisores o de los neuroquímicos para intentar ver y abrir un poco más el abanico para entender, ya que tenemos muchos accidentes, seguimos teniendo una tasa alta de accidentabilidad, pues intentar ver, intentar llegar a todo esto y sobre todo abrir la mente tanto de las personas trabajadoras, de los mandos intermedios, de los técnicos en prevención, de la directiva, de la más alta directiva, consejos de administración, para que vean todo esto cómo puede funcionar y después también puedan buscar soluciones dentro de sus empresas. Porque cuando la adrenalina domina, la seguridad desaparece. Y entender esto puede marcar la diferencia entre un susto y un accidente. Y con este cierre quiero terminar este capítulo. Espero que os haya gustado, os haga reflexionar y empecéis también a ver las cosas de otra manera, ¿vale? Mucha seguridad y salud para todo el mundo.